Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada Ayala. Antes de iniciar y que me corre el tiempo, quisiera solicitarle a esta presidencia fuera tan amable de que un secretario o secretaria diera lectura al artículo 1 de la Constitución, primero, segundo y tercer párrafo. Y enseguida diera lectura en la página 118 a lo subrayado del libro Hacia una nueva ley de amparo, exministro de la Corte, ministro en retiro, Arturo Saldívar. Léelo de la REA, si fuera tan amable. Sí, por favor, de lectura a la petición de la diputada Yolanda de la Torre, la oradora, el artículo 1, 2 y 3 en los párrafos señalados y la página 118 del artículo señalado. Con gusto, presidenta. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En cuanto al artículo hacia una nueva… Si fuera tan amable, el título del artículo, solo lo subrayado, está en la página 115. 115. Honorable Asamblea, a favor de guardar silencio porque estamos en una moción de ilustración. Tengo nada más la página 118 y 119. Sí, pero el por título, favor, respeten. Se lo digo, es la declaratoria, si no lo tiene ahí, es la página 115, el título es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y de Interpretación conforme en el proyecto de la nueva ley de amparo. Lo que tiene subrayado. De lectura de inmediato, por favor. Si me permite para el que libro, continúe porque la no tengo oradora. la copia. Ya lo tienen ahí, lo amarillo. De la página 115. De aquí a aquí. Leemos esto. ¿Hasta dónde? Aquí. Y luego le vamos a esto. Ok. 2. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad y de Interpretación conforme en el proyecto de nueva ley de amparo. Página 18. ¿Esto? ¿Por tanto el juicio? Por tanto, el juicio. Por tanto, si el juicio de amparo permite la vigencia de normas generales declaradas inconstitucionales, inválidas por el órgano constitucionalmente facultado para ello, tal situación descalifica a México como un país democrático en sentido sustancial. Todo lo anterior en sí mismo genera consecuencias teóricas y prácticas inadmisibles que se constatan con lo que se ha dicho, pero además implica la institucionalización de serias injusticias en contra de la inmensa mayoría de los mexicanos, lo que por falta de cultura o de recursos económicos o ambas causas están imposibilitados para contratar a un abogado especialista y obtener una sentencia de amparo favorable. En un país con serias desigualdades económicas y sociales, es una injusticia per se la permanencia de normas inconstitucionales y su obligatoriedad para la inmensa mayoría de los gobernados, a pesar de su declarada inconstitucionalidad. ¿Es cuánto? Adelante, diputada Yolanda. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, aquí en este recinto parlamentario, en 2011 aprobamos
la gran reforma de derechos humanos. Esa reforma, esa gran reforma, que por cierto el presidente de la comisión era mi coordinador Rubén Moreira, pasamos de las garantías individuales a los derechos humanos. Fue un cambio sustancial, un nuevo paradigma constitucional, un antes y un después. Se incorporó a nuestra Constitución los tratados internacionales. La reforma tuvo una visión transformadora de la realidad. Los legisladores de la 61 legislatura le dimos el lugar preponderante que deben de tener los derechos humanos en una democracia constitucional. El poder público quiere decir los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y todas las autoridades de este país. Estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nosotros, el Poder Legislativo, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Nosotros, el Poder Legislativo, somos los primeros obligados a respetar la Constitución. Tenemos la obligación de legislar conforme a la Constitución. Nosotros no tenemos excepción para violarla. Somos garantes de conservarla. Nuestra obligación de protección de los derechos humanos es permanente y progresiva. Es de tracto permanente y sucesivo, reitero. No podemos legislar en retroceso, porque si lo hiciéramos, afortunadamente, opera la contención y el equilibrio de la división de poderes. Y ahí está la Suprema Corte, para corregir las barbaridades, para enmendarnos la plana, para proteger al ciudadano de los abusos de cualquiera de los poderes, para proteger a los ciudadanos del abuso del Poder Legislativo también y de su mayoría. Por ello, la gran reforma de derechos humanos de 2011 le dio una encomienda al Poder Judicial y con ello se generó el bloque de constitucionalidad, el parámetro de regularidad constitucional. Hoy todas y todos los jueces mexicanos tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos y aplicar el control de convencionalidad, porque nuestros juzgadores son también jueces interamericanos. Hoy todos los derechos humanos son fuente internacional, son Constitución. El Poder Judicial se convirtió en garante de esa expansión de derechos. Esta reforma de ley de amparo es inconstitucional, es inconvencional. Y termino, Presidenta. ¿Cómo se atrevieron? Sí, Solo el hecho de proponer esta iniciativa inconstitucional y regresiva debe ser una vergüenza pública para cualquier legislador, más si se dice ser constitucionalista. Qué bueno que el autor de la reforma no es mi alumno, porque si no, lo reprobaba, no solo en derecho constitucional, sino lo regresaba y lo reprobaba en introducción al derecho. Concluye, es cuanto, Presidenta.